la restauración, ¿sí? O puntos que Dios va a tratar con nosotros para restaurarnos, sí, mejor dicho así. Y pues hemos mencionado 3, sí, no los hemos visto los 3. Bueno, a manera general o en diferentes enseñanzas pues se nos han mencionado, ¿verdad? No hay mucho problema en eso, sí, pero bueno, dentro de esas, vamos a llamarlo así, procesos de restauración, sí, entra lo que es la sanidad del alma o del corazón, que es lo que lo que vimos un poquito más la semana pasada, la libertad de nuestra alma o de la cautividad, que es lo que vamos a ver hoy, y la otra que está ahí más abajo, que es las iniquidades, ¿sí? O el perdón de nuestras iniquidades. Ahorita vamos a ver de todo eso. Bueno, pues recordemos que hoy es vigilia, ¿verdad? Normalmente pues la intención mía era, o mi sentir era, en la segunda parte, orar, tener más tiempo de oración. Pero hoy sí quiero hablar sobre lo que es la iniquidad, ya en la segunda parte de la vigilia, ¿sí? Para confesar todo lo que Dios nos habla en nuestra conciencia. Pero bueno, entonces poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces la primera parte, que es la que ya vimos en 2 viernes, creo, que es el versículo 6, Jeremías 33, 6. Vamos a leer otra vez esos 3 versículos, ¿sí? Para acordarnos de qué se trata esto. Jeremías 33, 6, 7 y 8. Si estamos, dice aquí: yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hasta ahí. Esa sería la primera parte del proceso. Esto no es todo, ¿verdad? Son muchas cosas más, ¿sí? Acuérdese que aquí se nos ha hablado acerca de los recursos que Dios nos da en la iglesia para nuestra restauración, ¿sí? Que es la oración, la palabra principalmente, ¿verdad? Y la comunión que nosotros tenemos con Dios aquí en la iglesia, ¿sí? Bueno, o sea, la oración personal y como iglesia, y el meternos a la palabra de Dios, donde Dios nos revela principios que hay ahí. Cada una de estas cosas y las ministraciones que recibimos a través de los ministerios, ¿sí? Estas herramientas pues nos van a ayudar a nuestra restauración. Entonces, ¿qué es restauración? Pues es volver al estado original como fuimos creados, ¿sí? Nosotros todos fuimos creados en el principio, ¿verdad? En Adán fuimos creados a su imagen, a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? ¿Cuál es esa imagen y semejanza? Pues el fruto del Espíritu Santo a manera más específica, ¿sí? O sea, en todo, o en Adán se veía el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre y la fe. Bueno, son 9 características que menciona Gálatas 5:22, ¿sí? Que se refiere al fruto del Espíritu Santo. Esa, a manera muy resumida y específica, es la imagen de Dios o el carácter de Dios. Amén. Esa es la imagen que perdimos, ¿sí? Ya nadie, pues tenemos esa imagen, ¿sí? Ya en Cristo empieza el proceso de restauración. Nosotros nadie estamos a la perfección. Y si alguien piensa eso, necesita arrepentirse más, ¿sí? Porque está muy velado todavía, ¿sí? Nadie estamos al 100, nadie estamos a la perfección. Estamos en un proceso de restauración, amén, que inició cuando nosotros aceptamos a Jesús y nos arrepentimos. Si no hemos aceptado a Jesús ni nos hemos arrepentido de todo corazón, entonces no tenemos esperanza de ser restaurados. Así de sencillo, ¿sí? La restauración no es ni psicología, ni es terapias psiquiátricas, mucho menos cosas de hechicería, ¿sí? Esto es solamente por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, como se puede dar. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Así de sencillo. Amén. ¿Por qué? Porque nadie nos puede llevar a ese origen, solo Jesús, ¿sí? Por causa de lo que Él hizo en la cruz. Amén. Y eso pues todo está ahí escrito resumido también, en Isaías 53, donde habla acerca de la sanidad del alma también, habla acerca de la cautividad y también habla de las iniquidades, que todo eso se pagó ahí en la cruz. Sí, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces fuera de ese arrepentimiento no existe restauración. Amén. Puede haber terapias bonitas, cosas psicológicas, sí, y lo que sea, donde quisiéramos buscar cosas buenas o ayudas, pero no nos pueden restaurar, sí, restaurar a eso que estoy diciendo, ¿verdad? Al origen, sí. ¿Cuál es nuestro origen? La imagen de Dios.
Amén. O el fruto del Espíritu Santo. Entonces Dios para esa restauración pues usa sus recursos, que esos están en la iglesia, ¿sí? La enseñanza, la oración, la administración, ¿sí? Todo lo que hay en la iglesia, por ejemplo, la alabanza, la oración de la iglesia, o las reuniones de oración, obviamente la predicación, las imparticiones que se reciben cuando oran por nosotros o cuando escuchamos un mensaje que obviamente viene de Dios, ¿sí? El mensaje imparte o transmite. Amén. Yo creo que algunas lo hemos sentido, ¿no? Por eso ha habido cambios en nuestra forma de pensar, porque escuchamos un mensaje y como que nos cambió el chip. A lo mejor en un área, ¿no? Pero algo nos cambió. Eso fue una impartición. Sí, algo que nos activó en algo de Dios, obviamente. ¿Está claro? Y por eso ya la forma de ver ciertas cosas cambió. Sí, y dentro de nosotros, no sé si les ha pasado, yo creo que sí. Sientes que algo que se me hacía imposible, como que lo empiezas a ver posible. Sí, cuando entendiste algo de parte de Dios, eso es una impartición. Sí, eso es lo que hace la impartición. Por eso la necesitamos. Sí, porque sin ella hay cosas que no podemos hacer. Amén. Eso es algo que viene de Dios. Impartición es transmitir lo que Dios le ha dado a alguien, sí, transmitírselo a alguien más. Eso es impartir. Bueno, esos son parte de los recursos, ¿verdad? Pero hay procesos en Dios para la restauración. Sí, un proceso muy claro y muy común, pues es el desierto o la prueba. Sí, ese es parte de sus procesos. Otro proceso es la enseñanza aquí adentro en la iglesia. Sí, y dentro de esos procesos pues está la sanidad del alma. Amén. Y la semana pasada les decía que cuando un corazón no está sano, sí, o un alma no está sano, ¿qué es alma? Emociones, mente, voluntad, principalmente. Eso es el alma. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, si no hay que ver la aplicación anterior, porque si no pues no vamos a acabar nunca. Si no se vuelve a repetir todo. Sí, pero bueno, lo que quiero es como que ir asentando la basita y luego ya agarrar vuelo. Entonces, eso pues es el alma. Entonces, yo creo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que en esa parte no nos parecemos al Señor. O alguien puede decir, mis emociones igual a las del Señor Jesús. Si mi forma de pensar, ni se diga, ¿verdad? Todo lo que decido igual a la voluntad del Señor. Pues no, sí, hay emociones que no se parecen mucho a las del Señor, ¿verdad? Hay formas de pensar que seguramente el Señor nunca pensó, ¿sí? Hay una voluntad que se inclina a cosas que con toda seguridad el Señor no se inclinaba. Amén. Bueno, eso que nos da a entender, pues que nuestra alma necesita restauración, o en ese caso sanidad, ¿sí? Si en un área de nuestra alma no hay paz, eso me da a entender, paz que me gobierne. Acuérdense de lo que decía, ¿verdad? Hay momentos pues donde no sentimos paz, pero yo me refiero cuando la falta de paz nos está gobernando, o sea que es un estado común. ¿Sí me explico? Hay momentos donde como que te aceleras, ¿no? O te quiere ganar el temor, ¿sí? O la desesperación, la ansiedad, cosas así, pero son momentos. El problema es cuando esos momentos son muy prolongados, donde ya son años, ¿sí? Entonces ahí podemos decir, en esa área no hay paz. Como no hay paz, no hay reino. ¿Eso qué significa? Falta sanidad. Porque aquí dice, ¿sí?, que Él dará sanidad y medicina, y por causa de eso nos revelará abundancia de paz. O sea que cuando no hay sanidad, ¿sí?, y pues obviamente no hay medicina, que eso se refiere a la palabra de Dios. Cuando no hay sanidad en el alma, pues hay falta de paz. ¿Sí me explico? ¿Cómo puedo yo identificar qué tan herido estoy? ¿O qué área está herida en mi alma? ¿O qué emoción está herida en mi alma? Hay que identificar en qué área no me gobierna la paz. ¿Sí me entiende esa diferencia? Sí, o sea, son etapas o momentos prolongados. Sí, o sea que han sido años que en ciertas áreas de mi vida o de mi corazón no siento paz. ¿Sí me explico? Por eso quiero que esa diferencia, ¿verdad? Que hay momentos donde pues no se siente paz. Si es una lucha, la desesperación, estás pensando en el mañana, y es donde entra la ansiedad, ¿verdad? Porque esa es la ansiedad. La ansiedad es atarte al futuro, ¿sí? Y estás así, ¿qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? Pero lucha, no, Señor, tú estás conmigo, tu palabra dice, y como que bajan los niveles, ¿no?, de ansiedad. El problema es cuando ese es un gobierno
de mucho tiempo, esa falta de paz. Cuando eso está ahí, es muy seguro que hay un daño o hay una forma de pensar que no está bien. Por eso dice ahí, después de esta sanidad y medicina que yo les dé, les mostraré abundancia de paz, ¿sí? Entonces, por lógica se entiende que cuando no hay sanidad, pues no hay paz, ¿sí? ¿Está claro? Y lo dice ahí, les mostraré paz y verdad, ¿sí? Entonces les decía la semana pasada que dentro de los daños en el alma están las mentalidades o las formas de pensar, ¿sí? Y esto grábeselo porque esto es así. Todo daño emocional forma una manera de pensar o levanta una estructura de pensamiento, o lo que decíamos la semana pasada, una fortaleza, ¿sí? Como lo menciona la Biblia. Entonces esa fortaleza es un resguardo al engaño o a la mentira, ¿sí? Por eso es fortaleza. Una fortaleza era una pared o murallas alrededor de un territorio o de una ciudad. Lo que hacían las fortalezas era proteger esa ciudad, ¿sí? Esa era su función. Entonces en el caso nuestro, que tiene que ver con la mente, una fortaleza o una forma de pensar, ¿sí? No son pensamientos, son formas de pensar, son formas de ver la vida. Puedo decir, es nuestra cultura, ¿sí? Entonces esa fortaleza, que no es de Dios, obviamente en este caso, forma o resguarda un engaño, algo que siempre hemos creído pero que no es verdad, ¿sí? Por ejemplo, nadie te ama, esa es una mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí dice que sí, amén, porque eso dice la Biblia. No tienes esperanza, eso es otra mentira, porque aquí dice que sí. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿en base a qué es ese resguardo o esa fortaleza? Pues en base a las experiencias del pasado, ¿sí? Entonces, en base a toda la vida del pasado, se nos va formando una mentalidad o una fortaleza. ¿Sí está claro, mis hermanos? ¿Qué hace esa fortaleza? Resguarda mentira y crea una cultura en nosotros. Entonces hay gente que ya no solamente sufre rechazo por la herida, es una persona que todo lo ve como rechazo. ¿Sí me explico? Eso es muy diferente. Entonces, si Dios me da medicina, que es su palabra, que es la administración del Espíritu Santo, que es el que yo abra mi corazón para que entre el Espíritu de Dios a tratar en esas áreas donde yo he sido dañado o he sido muy herido, lo que va a hacer el Señor ahora es renovar mi mente. Quiero que entienda algo también, es con paréntesis. Toda persona herida va a herir, ¿sí? Entonces usted no nada más se quede con el concepto de que me hicieron, porque si le hicieron, usted también hizo, ¿sí? Porque es una reacción natural, ¿sí? El herido va a herir. ¿Por qué cree que lo hirieron? ¿Sí? Porque el que nos hirió estaba herido. Amén. Entonces, sí, obviamente, ¿verdad? Cuando se habla de sanidad interior, pues es sacar todo lo que me hicieron, perdonar todo el que me ofendió, pero se nos olvidó un detalle, ¿sí? Que el herido va a herir. Amén. Y a veces su forma de herir es inconsciente, como probablemente en algunos casos se nos hirió a nosotros, en algunos casos, ¿verdad? Porque hay otros casos que son intencionados, ¿sí? O sea, que la herida es con la intención de ofender, de herir. Entonces, ese punto es importante, ¿sí? El herido va a herir, amén. Y otro punto importante, que también lo dije la semana pasada, el rencor hace más daño que la herida, ¿sí? Eso también guárdelo en su corazón, porque eso es así. Entonces, cuando Dios le haga ver o nos haga ver nuestras heridas, pues hay que exponérselas a Dios, hay que sacarlo delante de Dios, todo bien detallado, porque el mundo espiritual es así, no es general, es detallado, ¿sí? Porque hay legalidades que entran ahí, que ahorita lo vamos a explicar en lo que sigue. Ya lo sacamos, lo exponemos ante Dios, gloria a Dios por eso, y no se le olvide pedir perdón, porque seguramente por haber estado herido, nosotros herimos a alguien más, porque el herido va a herir, y a veces es inconsciente, pero es una reacción natural. ¿Está claro, mis hermanos? Por eso el que nos hirió, ¿sí? O por eso sufrimos herida, porque el que nos hirió está herido, y es una cadena, ¿verdad? Entonces a veces hay padres que herimos a nuestros hijos, ¿sí? Y es porque así nos formaron, o sea, nos hirieron a nosotros, herimos a nuestros hijos, esos hijos van a herir a otros,
Amén. Y ellos pueden empezar desde niños. Sí, todo depende de qué tanto los herimos nosotros o los estamos hiriendo. Amén. Por eso hay que tener cuidado. No sé si les ha pasado, yo espero que sí. Bueno, espero que no, pero sí, sí, no. ¿Sí? De que usted se dé cuenta que de repente empezamos a hacer cosas que nos hicieron, o empezamos a hablar como nos hablaban, ¿sí? O empezamos a tratar como nos trataron, y como que te cae un chispazo de luz, dices, ¿qué estoy haciendo? Esto era lo que siempre dije, yo no lo voy a hacer, porque esto me molestó, esto me hirió, o esto me ofendió. Por eso yo dije, yo no voy a hacer con mi papá, yo no voy a hacer con mi mamá. ¿Y sabe qué hacemos? Lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque es un patrón que está aquí. Amén. Entonces es una fortaleza. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces cuando uno trata con lo emocional, es muy bonito. Bueno, es bonito porque sientes el abrazo de Dios, sientes el te quiero y estoy contigo, tu niñez yo la sano y siempre te he amado, y el bálsamo, ¿no? Pero cuando trata con la mente, ¿sí? Enfréntelo. Y aquí dice, y eso, y agárrese de ahí, dele paso. Sí, si ahí dice eso es, así es, camina en base a eso. Porque mientras no caminemos así, está la estructura. Por eso les decía, ¿verdad? ¿Por qué Goliat no mataba al ejército de Israel? ¿Por qué solo los amenazaba? ¿Por qué solo se burlaba de ellos? ¿Sí? Porque les estaba formando una fortaleza de miedo, o porque ya la traían. De hecho así era Saúl. Saúl fue muy cobarde en todo su reinado, sí, desde que lo ungieron, sí, estaba escondido entre los animales porque tenía mucho miedo que lo ungieran. Entonces todo eso se fue viendo. Él tenía temor al pueblo, por eso les daba lo que querían, sí. Él tenía temor de que el pueblo lo menospreciara. Por eso llegó un momento, si mal no recuerdo, que hasta levantó una escultura de él, sí. Y un día Samuel le dijo, yo no puedo salir porque hiciste mal en esto y esto que hiciste. Y Saúl le decía, por favor, sal conmigo ante el pueblo y hónrame delante de ellos. ¿Sabe por qué le está diciendo eso? Porque el pueblo me va a rechazar, ¿sí? Entonces, no, tú preséntate conmigo y trátame como el rey que soy. Amén. Pero ¿por qué era esa actitud? Porque le tenía miedo al pueblo, ¿sí? Pues eso lo transmitió, porque como es el sacerdote, es el pueblo. Como son los papás, van a ser los hijos, ¿sí? Pues hay que buscar nuestra sanidad y la renovación de nuestra mente. ¿Está claro, mis hermanos? Ese es el resumen de lo del viernes, de 2 viernes atrás, ¿sí? Bueno, la renovación de la mente, eso hay que verlo, lo de la semana pasada. Entonces hay que confrontar, ¿sí? Y yo sé, si Dios le va a tratar en sus emociones, lo va a confrontar. Si usted va a pasar por cosas donde Dios le va a decir, Dios no le va a responder. Es más, Dios no le va a solucionar. No sé si pasa a veces, ¿va? De que estás, por favor, Señor, y sácame tú, y respóndeme, y cómo le hago, y hazlo, Señor, y el cielo cerrado. Y no es que está cerrado, ¿va? Es que no, aquí dice, hazlo. Pero es que yo necesito sentir un poder para dar el paso. Señor, es que yo necesito que te me aparezcas y me digas, haz esto. Y Dios va a decir, no, hazlo, ahí está. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, ¿sabe por qué lo hace Dios? O que uno quiere que solucione todo el Señor, ¿verdad? Un problema que está atoradote y como que ¿por qué no pasa nada? ¿Y por qué no se acomodan? ¿Y por qué no se arreglan las cosas? Y Señor, ya lo oré, lo ayuné, lo reprendí, até, bajé al Dios del cielo y no cambia la situación. Y Dios va a decir, no, aquí dice, hazlo. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿por qué hay pasos que no damos? Porque aquí hay una mentalidad, ¿sí? Que nos impide caminar. Amén. Y esa mentalidad lo que está haciendo es cuidar una mentira. No vas a poder, ¿sí? O, no sé, cada quien piense lo que usted trae, ¿verdad? O traía, pues, por fe, ¿sí? Y en base a eso usted puede decir, sí, toda mi vida me he frenado por esta forma de pensar. Toda mi vida la he decidido mal por esta forma de pensar. Bueno, ese es un argumento que no vino de Dios y que fue moldeando nuestra cabeza y moldeó nuestra cultura y nuestra forma de vivir. ¿Sí está claro? Si yo logro vencer las fortalezas, que esto es progresivo, no es de una administración, ni de que usted ya piensa diferente, ya está al 100. No, es algo progresivo.
Pero cuando usted derriba una fortaleza, usted se siente en las nubes, mi hermano. Sí, siente que no, ya lo que se venga, Señor, ¿verdad? Y pues no, se viene otra y otra vez a sufrir. Pero, o sea, te sientes libre. Tu forma de pensar, te sientes más seguro, es más. Sí, sientes más convicciones, sientes más seguridad en la Biblia. Porque el paso que diste, según la palabra, sí funciona como está ahí. Amén. Entonces uno dice, vamos a ver, lo que dice aquí sí es real. No sentí a Dios, no oí la voz de Dios, no sentí nada, es sobrenatural. Pero simplemente hice lo que dice aquí y funcionó. Amén. Y es donde usted empieza a decir, esto está más fácil de lo que pensé. Amén. Entonces lo difícil no es tanto el gigante, ¿sí? Son las voces del gigante. No puedes. No es cierto, no va a salir así. Amén. Como Goliat, ¿por qué no los atacaba? Era puro hablar. Todos son unos cobardes. Nosotros los vamos a vencer. Y cuando los venzamos, ustedes van a ser nuestros siervos. ¿Sí? Nunca los atacó en 40 días. Era lo mismo todos los días. Amén. Llega David y le empieza a soltar también. David venía de mucho proceso de parte de Dios. Sí, él sufrió bastante rechazo, mucho, sí, desde su niñez. Pues, hay escrituras que nos lo hacen entender, ¿verdad? Y bueno, pues, en el momento que fue a ser ungido por Samuel, esto creo que lo dije la semana pasada también, de volada ni siquiera se acordaban de él. O sea, nunca pensaron que fuera David. Sí, el papá, que era Isaí, pues cuando llega Samuel, no se le ocurre, bueno, pues a lo mejor puede ser David, mándenlo llamar. No, él rápido le presenta a los más grandotes, los más fuertes, los de más apariencia, a Samuel. Y adentro Dios le dice, ese no es Samuel, no lo unjas. Y no, tampoco es este, y tampoco es este. Y despreció a 7. Ninguno de estos es. Entonces Samuel dijo, y bueno, ¿y qué está haciendo aquí? Pues a lo mejor este hombre trae algo escondido que no le dijo a nadie. ¿No tendrás otro hijo por ahí? Entonces ya Isaí le dice, pues sí tengo uno, es el más pequeño, pero pues no se me hace. No nos sentamos a comer hasta que él venga. Y lo mandan llamar y resulta que ese fue el que menos apariencia tenía de guerrero, ni de rey, ni de nada. Entonces, experimentando el rechazo, como que usted se va a cuidar las ovejas, que era el trabajo de los más difíciles. ¿Por qué arriesgar la vida? No nada más era irlos, usted acuérdese de lo que dice. Sí, se venía el oso y el león y yo los mataba. O sea que David pudo haber sido asesinado por un oso o un león. Pero bueno, toda su vida fue así, ¿verdad? Va delante del ejército, el primero que le sale al frente es el hermano mayor, que era Eliab, me parece. Y le dice, ¿a qué vienes? Vete a ver, a cuidar las ovejas. Y lo empiezan a rechazar. Y David dice algo así, esto es mero hablar. O sea que puro bla, bla, bla. Sí, enfréntalo, ¿verdad? ¿Y qué le van a dar al que vence al gigante? Ya el Señor, le empiezan a decir. Bueno, el punto es pues que todos esos actitudes o manifestaciones de rechazo contra David no lo hirieron. Amén. Y usted va a leer el Salmo 23, que usted se lo sabe, porque a todos nos gusta, ¿sí? Ese se cree que David lo escribió cuando estaba en el desierto, cuidando ovejas. O sea, ¿qué quiere decir? Que su alma Dios la pastoreaba. Y por causa de eso, él no fue dañado por las cosas que le decían o las actitudes que tenían contra él. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? ¿Sí? Bueno, ay Dios, ya vámonos ahora sí más rápido. Ahora sí ya. Eso es en cuanto a la sanidad emocional. Hay que volver a ver. Como que nunca se acaba esto, ¿verdad? Hay que ver lo de la semana pasada. Ahora sí, versículo 7. Esto también ya no lo hablaron, así es que espero no hacerla tan larga. Fíjense lo que dice el versículo 7, Jeremías 33, 7. Entonces, la sanidad emocional, mental, ¿sí? Y lo dice, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Y fíjese lo que dice, los restableceré como al principio. ¿Cómo estábamos en el principio? Conforme a su imagen. Entonces quiere decir que la cautividad nos impide vivir conforme a su imagen. Y aquí hay algo importante.
¿sí? Que vamos a ir entendiendo. Amén. Porque así como el Señor tiene un diseño para nuestra vida, un cautiverio es un diseño del diablo para nuestra vida. Amén. Pero poco a poco lo vamos a ir entendiendo. ¿Está claro hasta aquí, mis hermanos? Entonces, ¿qué es un cautiverio? Acuérdense que estamos hablando del alma, ¿sí? Esto es algo espiritual. Amén. Ya lo explicó Connie hace poco, aquí en un domingo, pero así, forma muy resumida y muy específica. Un cautiverio es un tormento presente de una experiencia pasada. Ese es un cautiverio. ¿Sí me expliqué? Eso en cuanto a lo emocional, porque hay cautiverios que la persona entra sin que haya un daño emocional, como la hechicería, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a lo emocional, ¿sí? Un cautiverio espiritual es un tormento emocional presente de experiencias pasadas. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando un alma o una persona sufre un impacto muy fuerte emocional, un abuso, un maltrato, una violación, ¿sí? Un accidente, una enfermedad muy fuerte, ¿sí? ¿Qué más podemos decir ahí? Una infidelidad, ¿sí? Cosas que impactan mucho las emociones. Amén. Cuando esas cosas se experimentan, el alma puede ser llevada a tormentos, y ahorita se lo voy a explicar más bíblicamente. Sí, tormentos que vamos a seguir sintiendo aunque esa experiencia ya pasó, ¿sí? Entonces el alma sigue sintiendo emocionalmente, ¿sí? Un dolor o un tormento de algo que ya no está viviendo. Peor si se acuerda o si se lo recuerda. Es más, siempre lo va a recordar, ¿sí? Cuando alguien, por ejemplo, sufre del machismo o del narcisismo, ¿sí? El abuso, el maltrato, es todas esas palabras, ¿sí? Que le dijeron, que le expresaron, créame, bueno, los que lo experimentaron lo saben muy bien, son cosas que van brincando a través de los años, son voces que están ahí, inútil, no sirves para nada, fea, incapaz, sin mí no eres nadie, ¿sí? Pasan los años y y es como martillos en la cabeza. Sí, fea, ¿y para qué lo haces si eres una inútil? ¿Sí o no? Bueno, usted no diga que no sabe, ¿sí? No, nunca pasó por ahí. Bueno, hay personas que sí, y de verdad son como saetazos. Cuando aquella mujer quiere hacer algo por sí misma, ¿sabe qué es lo primero que le viene a la mente? Tú no puedes, tú no sabes. ¿Sabe por qué es eso? Porque eso es lo que le decían. Esas cosas que son muy duras, los golpes más feos están en la casa o en el matrimonio, o sea, los padres o con el esposo o la esposa. Entonces vamos brincando de ahí, ¿sí? La persona ya no vive en eso. Vamos a suponer que se divorció o algo pasó, ¿sí? Dios, su intención es restaurar los matrimonios, amén. Pero un narcisista es extremadamente egocéntrico, por eso se le dice narcisista. Es un amor muy fuerte hacia sí mismo, ¿sí? Es muy difícil que reconozca que está mal. Solo un milagro lo puede hacer entender, ¿sí? Bueno, a suponer que no lo entendió. Si lo entendió, gloria a Dios, y las cosas se va a ir restaurando poco a poco, ¿sí? Pero necesita demasiada humildad, como todos la debemos de tener. Entonces, en este caso, pues, la persona ya no está viviendo esa experiencia, se separó, enviudó, X. Pero siempre que va a hacer algo, eso viene a su memoria, ¿sí? Ya no la maltratan, ya no hay nadie que abuse de ella, pero viene a su mente como un saetazo. ¿Sabe qué es eso? Ese es un cautiverio. ¿Y sabe qué pasa? Espiritualmente no lo vemos, pero espiritualmente allá abajo hay un demonio que le está diciendo exactamente las mismas palabras con las que la hirieron. Ese es un atormentador. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Sí me entiende eso? ¿Sí? Bíblicamente, ¿verdad? Para que no digan esto es hechicería. No, no es hechicería. Esto es la verdad. Vamos a Isaías 61. Isaías 61. Ahí atrásito de Jeremías.
Entonces cuando alguien, por ejemplo, no sé si Connie lo mencionó, espero que sí, si no pues ya lo voy a mencionar. Cuando ella nos habló de los cautiverios, ella nos hablaba de su experiencia, ¿sí? ¿Por qué cree que el rencor es un cautiverio también? ¿Sí? Que está en la memoria lo que nos hicieron, ¿sí? Y por eso la Biblia habla de verdugos, amén, que son los verdugos, son los atormentadores, son los demonios, amén. Entonces viene ese recuerdo y ¡pum!, pega en el corazón, aunque ya no lo esté viviendo. Y aquella persona siente un coraje adentro, ¿sí? Y es como dice el dicho, tal cual. Ya no va a buscar quién se la hizo, de verdad. Va a buscar quién se la pague, porque es un odio ahí adentro, ¿sí? Y lo tiene, es muy probable que haya, es un deseo de venganza, que no lo pudo expresar en el momento que la están lastimando, o lo estaban lastimando. Como es algo que no pueden expresar, porque pues no pueden, ¿sí? O es mucho el maltrato, o la experiencia que sea, ¿sí? Aquellas personas es como un odio acumulado. Por ejemplo, la ira explosiva, ¿sí? Es odio acumulado en muchos casos, ¿sí? De esa que por la nada ¡fuas! Y se esconde en la ira. Ya no le puedes decir nada, porque hasta se convierte en su defensa, ¿sí? Cuando alguien lo quiere corregir, esa va a ser su reacción. Eso es un orgulloso. No, es que tú esto y ya, pues no, pues ya. Así hay mucha gente, ¿sí? ¿Saben qué es eso? Es amargura, ¿sí? No se le puede corregir, porque su forma de defenderse es explotar. Y pues ya, ¿quién va a querer hablarle a esa gente? Sí, pues mejor a todos le vas a decir que sí. Ah, sí, cierto. Aunque para ti digas, pobre persona, no es cierto. Pero si le digo, ¡pum!, se va a hacer una guerra aquí. No hay nadie aquí, ¿verdad? Si están aquí, hoy vamos a ser libres. Amén. Seguramente pues está aquí. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo se va entrando en un cautiverio. Isaías 61. Esa es una forma. Acuérdese, yo estoy hablando de lo emocional, ¿sí? Ya si nos metemos en brujería, en hechicería, en idolatría, así entró su alma en cautiverio. Sí, ahí no hay mucho que explicar. Amén. Pero en este caso, que es lo emocional, ¿sí? O sea, si alguien hizo brujería, si alguien hizo hechicería, ¿sí? Si alguien adoró ídolos, solito se encerró. Amén. Porque la idolatría no es una religión, es un culto al diablo, ¿sí? Tal cual, mis hermanos. Y la Biblia lo respalda excelentemente. Bueno, Isaías 61, pues ya. Fíjense cómo va hacia abajo la persona, ¿eh? Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Esto ya creo que ya lo expliqué aquí. Buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué es una persona que es abatido o abatimiento? Es estar tirado, es estar postrado, es sentirse derrotado. Acuérdense que estamos hablando emocionalmente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es alguien que se siente muy deprimido, que se siente sin esperanza. Amén. Ya está postrado, ya no le ve solución, ya no cree que se pueda salir de esa condición en la que está abatido. ¿Está claro? Pero esto es cuando es una condición permanente, porque hay momentos donde nos podemos sentir así, pero hay que salir rápido. Por eso aquí dice, ¿cómo? ¿Qué dice aquí? Buenas nuevas, ¿sí? Entonces, cuando usted se sienta sin esperanza o abatido, ¿qué es lo que va a agarrar para salir de ahí? Tiene que agarrar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Pues es la palabra de Dios, ¿sí? Y entiéndalo, mi hermano, no vea la Biblia como un libro, véalo como su medicina, ¿sí? O medicina, ¿sí? O tratamiento médico, amén. Es la forma en la que vamos a salir de ahí. ¿Sí me entiende eso? Pero como la vemos como el libro religioso, no, esta es la voz de Dios, ¿sí? Y nadie puede salir de su condición. Acuérdese, les daré sanidad y medicina. Sí, es esto, hermano, la palabra. Y la Biblia también lo dice así. Sí, la Biblia dice que su palabra es medicina para nuestros huesos, creo que dice. Amén. Entonces,
cuando en algún momento de nuestra vida pasemos por una experiencia donde usted sienta ya no hay esperanza aquí, ya me siento derrotado, ya me siento cansado emocionalmente, siento que de aquí ya no salgo, que esto nunca se va a arreglar, que de aquí no voy a salir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Las buenas nuevas. ¿Sabe qué es lo que hacemos? Lo contrario, ¿sí? Lo que menos hacemos es agarrar la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no nos sentimos animados. Y esto no es por animarse o por sensaciones, esto es por fe. Amén. Entonces, fíjese, por el amor de Dios, lo que está diciendo aquí. Si en ese momento yo agarro las buenas nuevas, me saca de ahí y me va a librar de algo que es peor que estar abatido. Amén. Entonces, cuando usted sienta que ya no hay esperanza, agarra la Biblia. Sí, es que no la entiendo, no le hace. Esas son buenas nuevas. A lo mejor su intelecto no lo percibe, pero su alma sí. Amén. Y como en ese momento usted está sufriendo una opresión, y ahorita se lo voy a explicar, sí, porque es el momento más, ¿cómo lo puedo decir? La oportunidad más grande que tiene el diablo para encerrarnos en prisiones. Sí, entonces lo va a aprovechar. Amén. Bueno, entonces, si en dado caso no agarre las buenas nuevas, sí, o probablemente así vengo al mundo, bueno, fíjese lo que sí. Entonces dice pues, abatidos, las buenas nuevas a los abatidos. Cuando yo no me tomo de esas buenas nuevas o estoy abatido, todo eso es emocionalmente, desanimado, sin esperanza, frustrado, triste, deprimido, que sientes que nunca vamos a salir. Por eso acuérdese lo que le predicaba el domingo, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar? Amén. El diablo no es creativo, si el diablo es imitador. Si el diablo crea, si se puede decir así, o imita, o se agarra de lo que yo hablo. Por eso maldice la ciudad, porque por la bendición la ciudad es engrandecida, pero por la boca del impío es trastornada. O sea, el impío habla y el diablo de ahí se agarra. Son cosas medio extrañas, ¿sí? Pero en base a las palabras el diablo forma, ¿sí? Por ejemplo, esta ciudad polvorienta, a esta ciudad seca, o sea, tú lo estás diciendo. Entonces, en base a lo que tú estás hablando, yo voy a formar un diseño de tu ciudad. Tu ciudad es polvorienta y tu ciudad es seca, y pum, lo baja a la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estamos hablando. Entonces la hechicería no es agarrar la olla grandota, ¿no? Como Hermelinda Linda, ¿sí? Y echarle patas de esto y que sí, y mueve. Eso no es hechicería. Es una película muy viejita, que el que se rió es porque, ¿sí? Que no sé cómo esté su edad ahí. Sí, entonces le da vuelta. Eso no es hechicería. Hechicería es activar demonios. Y los demonios se activan con las palabras, mis hermanos. Fíjese, qué feo, ¿no? O sea, un demonio no lo activa con el monito de brujería, lo activa con palabras. Amén. Por eso ya son pues niveles más grandes de ocultismo, ¿no? Cuando ponen una escultura, ¿sí? Y dice, sueltan la maldición. Esto es para que la ciudad sea así, y pum, lo establece. Cuando pusieron, esto ya se lo dije, cuando pusieron al Cristo de las Noas, decretaron algo, y fue para que a través de lo visible se manifieste lo invisible. Así dijeron y lo establecieron. Eso fue un hechizo, eso fue una invocación. Eso lo que provocó es que se entronara el otro. Fueron palabras y fue de un inconverso. ¿Se imagina lo que nosotros pudiéramos hacer si hablamos diferente? ¿Sí? Entonces, si con palabras se activan demonios, ¿sí? ¿Qué no podrá ser un hijo de Dios si hablara correctamente? Si habláramos correctamente. Amén. Entonces, el abatimiento. Amén. Si yo no me agarro de eso, no, pero aquí dice, Señor. Y aquí dice, y no lo siente usted, pero lo está hablando. Y como usted lo está hablando, su alma lo está percibiendo. Y lo está percibiendo. Y de lo que sale de la boca entra al corazón. Así dice la Biblia. No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. No contamina solo al oyente, contamina al que está hablando. Sí, entonces usted se lo está alimentando lo que está hablando, pero eso va directamente a su alma. Entonces su alma está recibiendo o la gratitud o la queja, y eso está recibiendo. Y si hablamos palabra, es lo que está recibiendo. Entonces
a pesar del abatimiento, se empieza a levantar. Y a lo mejor la situación no cambia. Es más, probablemente hasta empeore, que casi siempre es lo más seguro, ¿sí? Pero ¿sabe qué pasa? Su mente ya es otra. Y usted empieza a ver claro. No, pues esto hay que hacerle así. Y Señor, gracias porque yo sé que tú me haces acá. Y usted empieza a ver los detalles de Dios que no veía cuando uno es ingrato, ¿sí? Y uno empieza a ver y dice, aquí está Dios. Yo sé que fue Dios ahí. Y son como, ¿cómo se dice? Cuentagotas, ¿sí? Una probadita de Dios. Aquí estoy, No te habías fijado porque siempre te estás quejando. Sí, pero como ya cambiaste tu lenguaje, mírame, siempre he estado aquí. Sí, no te estoy solucionando la vida porque quiero que pases por aquí, pero te estoy enseñando el poder que tiene esta palabra. Háblala. Amén. Cuando uno no lo hace, sí, el abatimiento está tirado ya. Sí, ¿y qué sigue de eso? A vendar a los quebrantados de corazón. Entonces, si no se logra salir del abatimiento, el corazón se quebranta. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Sentimientos, emociones, se quiebran. Amén. Porque el impacto que se vivió fue tan duro que el lenguaje fue en base a la experiencia. Sí, obviamente una experiencia fea, porque acuérdense que está en un abatimiento. Y así empieza a hablar. Siempre voy a estar solo, siempre voy a estar pobre, siempre voy a hacer esto, siempre voy a estar enfermo. Cada quien es lo que se le ocurre, ¿verdad? O lo que normalmente hablamos, ¿sí? Y eso empieza a hablar. ¿Y qué es lo que sigue ahí? El corazón se empieza a quebrantar. ¿Qué significa esto? Usted casi siempre que ve el corazón, o más bien, las cosas bajan al corazón cuando yo las creo, ¿sí? Si yo creo esta palabra, eso baja mi corazón. ¿Y eso qué significa? Cambia mi interior. O sea, cambia mis sentimientos, cambia mis emociones, cambia mis actitudes, ¿sí? Porque esto está bajando aquí al corazón. Por eso la Biblia dice, ¿sí? La meditarás y la guardarás en tu corazón para ponerla por obra, ¿sí? Pues si nada más la sabes, pero no la crees, no la vas a poder vivir. Amén. Entonces, aquí estamos hablando de algo malo, ¿sí? Está hablando de abatimiento. Entonces, obviamente, cuando uno está siendo abatido, es la oportunidad del diablo, ¿sí? Y es cuando empiezo a oprimir, ¿sí? No sé si explicárselo aquí. Bueno, ahorita que acabe este punto, sí, a ver si me alcanza el tiempo. Y empiezo a oprimir el enemigo. Y siempre su opresión, cuando yo estoy libre, son pensamientos, ¿sí? Y empieza la opresión. Y ahí está. Y mira, ¿y dónde está tu Dios? Pues no que ya te iba a sacar de ahí, pues no que todo iba a ser mejor, pues no acaban de predicar el domingo y hasta te profetizaron que estabas bien, que Dios te iba a bendecir. Y mira, apenas es lunes y ya está todo mal. ¿Dónde está tu Dios? ¿Sí? Y empiezo a oprimir y oprimir y oprimir y oprimir. Si yo no agarro esto y lo empiezo a hablar, ¿sabe qué va a pasar? Esto lo empiezo a poner en duda y empiezo a poner como verdad lo que el diablo me está diciendo, con pensamientos, mis hermanos. Y yo lo empiezo a recibir en mi corazón. Y cuando lo recibo en mi corazón, se quiebra el corazón. ¿Eso qué quiere decir? Me empieza a herir. Amén. Por eso las ofensas tienen impacto en nuestra vida, porque las creemos. Amén o no. ¿Qué tendría que hacer yo? Pues yo no voy a creer la ofensa, yo voy a creer lo que dice aquí. Pero ¿cómo cuesta, verdad? ¿Sabe por qué cuesta? Porque estamos más habituados a la ofensa, ¿sí? Es más fácil creer lo malo o las mentiras. Bueno, vámonos más rápido. Quebranto del corazón. Quebranto del corazón es un daño emocional. Es cuando una persona, su conducta ya empieza a cambiar, ¿sí? Y empieza a ser en base al daño que trae. Amén. Por eso es, la meditarás, la bajarás en tu corazón para que la pongas por obra, ¿sí? Entonces cuando eso ya bajó al corazón o ya lo creí, afecta mi conducta. Y entonces la persona ya no nada más se siente rechazado, ve todo en rechazo, ¿sí? Amén. Ya no nada más siente temores, a todo le ve peligro, ¿sí? Ya no nada más se siente triste, ¿sí? Ya todo le causa depresión, ¿sí?
¿Amén o no? Bueno, entonces ese ya es un quebranto del corazón, ya es un daño emocional que viene a ser lo que hablé la semana pasada. Pero le seguimos. Ahí mismo en el versículo 1 en Isaías 61 dice: a publicar libertad a los cautivos. Y aquí ya empieza lo feo. Bueno, más bien siempre estuvo feo, ¿verdad? Pero empieza lo más feo. Entonces, cuando ya estamos hablando de cautivos, aquí ya estamos hablando de una influencia, ¿sí? Donde ya no es nada más desánimo, ya es un espíritu de depresión. Donde ya no nada más es, ¿qué podemos decir? Inseguridad, ya es un espíritu de temor. ¿Sí me está entendiendo? Entonces ya no nada más son sentimientos, son pensamientos, ya es una influencia del enemigo. ¿Sí? Pues si eso está feo, sigue lo más feo. Dice cautivos y lo dice, y a los presos, apertura de la cárcel. Ese es un cautiverio. ¿Sí? ¿Cómo empezó? Con un problema emocional. ¿Sí se da cuenta, mi hermano? ¿Sí? Bueno, le voy a leer otra escritura para que esto quede más claro. Jeremías 52, versículo 4. A ver si me acuerdo, hay otra escritura, bueno, si no nada más se la menciono. Jeremías capítulo 52, versículo 4. ¿Sí me está entendiendo hasta aquí? ¿Sí me estoy explicando bien? Bueno, si no hay que volverlo a repasar, porque de esto depende muchas cosas de nuestra vida, que nos han afectado mucho. Bueno, ya estamos todos, ¿verdad? Jeremías 52, versículo 4. Fíjense lo que dice. Aquí vamos a ver cómo el enemigo nos puede llevar cautivos. ¿Sí? Si venimos cautivos del mundo, pues no hay mucho que explicar. ¿Sí? Aquí la cosa es ya en Cristo. ¿Sí? O también cómo es que entramos estando allá. Fíjese lo que dice. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, dice, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluarte. Bueno, más o menos para ir entendiendo de qué se trata esto. Jerusalén era una ciudad amurallada, ¿sí? Nosotros espiritualmente somos como la Jerusalén de Dios. De hecho, la Biblia dice que somos el Israel de Dios, la iglesia, ¿sí? Entonces la iglesia viene a ser como Jerusalén, o el pueblo de Dios, ¿sí? Y el rey de Babilonia en este caso viene a ser nuestro enemigo, que es Satanás. Amén. Bueno, este viene contra el pueblo de Dios. El blanco siempre va a ser la iglesia. No es la política ni la economía del mundo, es la iglesia. Si allá las cosas se mueven, es porque el diablo está viendo cómo afecta a la iglesia, ¿sí? Bueno, entonces aquí Nabucodonosor, o el rey de Babilonia, representa a Satanás, al diablo, a su enemigo. Y Jerusalén nos representa a nosotros. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces dice que se levantó contra ella. Dice, y estuvo, el versículo 5, estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. O sea, fueron 2 años que estuvo, cuando dice sitiada, pues la ciudad estuvo rodeada. O sea, es lo mismo que el Goliat. Nada más los cercaba, pero no los atacaba. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Los rodeó, su ejército, rodeó Jerusalén, y su intención era, si salen los matamos, ¿sí? Pero mientras estén resguardados, no podemos hacer mucho, solo vamos a estar aquí. Y creo que ahí estuvieron 2 años, fíjese. Por eso ya cuando vino el hambre en el pueblo fue cuando la cosa se puso mal. Pero quiero que vea lo que significa esto. Entonces ahora sí, versículo, ¿qué dijimos? 6, ¿verdad? Versículo 6. Si el 5 ya lo leímos, ¿no? El 6 dice, en el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. O sea, como estaba rodeada la ciudad, pues no podían salir, porque si salían los mataban. Entonces seguimos, fíjese, este versículo es el clave. Dice, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, en Reyes, creo que también esto lo habla en Crónicas, no dice que la abrieron, dice que ya estaba abierta.
¿sí? O sea, dice, y abierta ya una brecha. Esto es lo que aquí quiero que me ponga mucha atención. Dice, fue abierta una brecha en el versículo 7, en el muro de la ciudad. Fíjese, fíjese lo que dice. Y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino a la puerta entre los dos muros. Bueno, hasta aquí. Ahora un poquito, bueno, el versículo 8. Dice, y el ejército de los caldeos o de Babilonia siguió al rey. Entonces, ¿por dónde huyeron el rey y los guerreros? Por la brecha o la grieta que había en el muro. Entonces ellos vieron esa grieta y dijo, por aquí vámonos. Y escaparon por ahí. Cuando ellos hicieron eso, se vino el ejército de Babilonia. No nada más los persiguió, se metieron a Jerusalén exactamente por la brecha que se abrió. Cuando entró por ahí el ejército de Babilonia, los mataron. Y es cuando ya los llevan cautivos. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cautiverios. ¿Sí? Ahorita lo voy a explicar. O de prisiones espirituales. Dice, versículo, dice, y el ejército de los caldeos siguió al rey y en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Fíjense, entonces prendieron al rey, o sea, lo apresaron, y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra el rey. Que dijimos que un cautiverio es un diseño, ¿sí? O una sentencia del diablo. Tú vas a ser un inútil siempre. Tú siempre vas a ser un borracho. Tú siempre vas a ser un deprimido. Tú siempre vas a ser pobre. Tú siempre vas a estar enfermo. ¿Sí? Sentencias. Amén. Sigue diciendo. Dice, y degolló el rey, versículo 10, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. Fíjese cómo afecta un cautiverio, Estamos hablando ya de la descendencia de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó, como si fuera cualquier cosa, solo le sacó los ojos a Sedequías. ¿Sabe qué hace un cautiverio? Porque aquí se lo llama un cautivo, nos roba la visión, ¿sí? Y la persona ya no ve en base al Señor, ve en base al cautiverio, ¿sí? Entonces esa persona empieza a ver en base a la sentencia, ¿sí? Nadie te quiere, ¿sí? Ni lo intentes, porque todos eres un inútil. Cautiverio, esas son las voces del verdugo. Eres un inútil, no lo intentes, todo no vas a salir, ¿sí? Cautiverio, el cautiverio. ¿Qué hace eso? Nos saca los ojos. ¿Eso qué significa? Significa que perdemos visión, mis hermanos, ¿sí? O sea, ya no hay aspiraciones a nada. Se pierden los sueños, se pierden los anhelos, se pierde la visión de Dios para nosotros. ¿Y sabe qué hacemos con el evangelio o el cristianismo? Lo hacemos una religión, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Lo hacemos como ritualismo. Que levante las manos, levanto las manos, ya cumplí, ¿sí? Siéntese el domingo, y ahí estamos sentados oyendo el mensaje, como que ya vine, ya cumplí, ahí nos vemos, ya cumplí, ya no me juzgues, bendíceme toda la semana porque yo ya cumplí. Eso es ritualismo, eso es religión, ¿sí? Y así lo hace cuando alguien ya no tiene aspiraciones. Cuando alguien tiene visión, espera que llegue el día de reunión, y hay algo adentro que dice, voy a aprender algo, sí, voy a recibir una herramienta, voy a entender algo que no estoy entendiendo, sí, voy a salir de algo, ¿sí me entiende? Porque usted está viendo a futuro, amén. Pero cuando alguien no tiene visión, qué pesado, y sí, híjole, pues tengo que ir, sí, para cumplir, amén. Y así no es. Bueno, ¿qué le hacen a este rey? Le matan a los hijos, sí, o lo hacen infructuoso, sí, lo esterilizan, ¿sí me entiende? Son muchas cosas que explicar. Espero no que se esté haciendo bolas o lo esté haciendo bolas, sí, pero dentro de eso nos hace improductivo, ¿sí? O nos roba la simiente, si ya no podemos reproducir. No estoy hablando solamente de tener hijos, estoy hablando de no nos deja prosperar. Bueno, hay una escritura que la Biblia dice, no me acuerdo dónde está, pero creo que está en Isaías. Dice ahí, vayamos contra Jerusalén y contra Judá,
repartámosla o quebrémosla y repartámosla. Sí, hablando los enemigos. Y lo dice ahí, y pongámosle por rey al hijo de Tabel, que reine en Jerusalén, Tabel. ¿Sabe qué significa Tabel? Tabel significa bueno para nada, ¿sí? O inútil. ¿Isaías qué? Isaías 7:6. Sí, acuérdese de esa escritura. Se la voy a leer. Si la quiere buscar, adelante. Y si no, pues apúntela. Aquí yo se la busco en para que sea más rápido. No me pierda Jeremías, Isaías 7:6. 7:6. Sí. Fíjense lo que dice, yo se los leo. Dice, vamos contra Judá y aterroricémoslas. Obviamente son los enemigos, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Pues son los demonios, no las personas, ¿sí? Dice, aterroricémosla. Eso es clave, mi hermano. ¿Sabe cómo esclaviza el diablo a la gente? Con el miedo, ¿sí? Y el temor es lo contrario a la fe. Amén. O la incredulidad, si lo quiere ver así. Por eso el imperio de la muerte somete a través del terror. Y así dice Hebreos 2:15 por ahí. Dice, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros. O sea, hay que quebrarla, o sea, hay que desmenuzarla o fragmentarla, como nos decía Connie en aquel domingo. Y repartámosla entre nosotros. Fíjese lo que dice. Y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. ¿Qué significa Tabel? Bueno para nada. ¿Qué es eso? Es una sentencia, es un diseño, ¿sí? Entonces hay que cautivarlos o a meterlos en prisiones, atormentarlos con terror, ¿sí? Para que reinen sus vidas el hijo de Tabel, o que sean buenos para nada. O sea, lo que les dije, nos cortan la simiente o nos hacen infructuosos. Entonces usted va a su trabajo, pero muy cautivo, ¿sí? ¿Y sabe qué pasa? No salimos de lo mismo, ¿sí? Nuestra vida cristiana, ¿sí? Nuestra vida espiritual, ahí estamos y le queremos echar ganas, ¿verdad? Pero cuando alguien está muy cautivo o en algún área, siente que no avanza. O sea, lo esteriliza el diablo, lo hace infructuoso, no lo deja crecer, desarrollarse. ¿Sí me está entendiendo? Eso hace un cautiverio. Entonces la cosa está fea, mucho. Y no nada más eso, dice que le saca los ojos. O sea, nos roba la visión. Por eso hay gente que ya lo que quiere es morirse. O esa es la intención del enemigo. Bueno, volviendo a Jeremías 52:11. No obstante, el rey de Babilonia solo sacó los ojos a Sedequías, dice, y le ató con grillos. ¿Qué trae un cautiverio? Porque aquí se lo lleva un cautivo, acuérdese de eso. Por eso estamos hablando de esta escritura. Bueno, un cautiverio me ata, me roba la visión, me ata, ¿sí? Me da una sentencia o un diseño de parte del diablo, ¿sí? Y uno puede decir, ¿pero por qué? ¿Dónde queda el sacrificio de Cristo? Bueno, ¿sabe dónde queda? Que es lo único que nos puede sacar de ahí, ¿sí? Si sin su sacrificio nosotros nunca saldríamos de ahí. Amén, no se podría. Entonces sigue diciendo, y lo hizo llevar a Babilonia, o sea, lo llevó cautivo. ¿Y lo puso dónde? En la cárcel, o sea, su cautiverio, hasta el día que murió. O sea, en todo ese tiempo que le quedó, lo inutilizó, ¿sí? Le robó la visión, lo secó, ¿sí? Su crecimiento espiritual lo bloqueó. Eso es un cautiverio. Ahora, ¿cómo es que entró? Sí, aquí también nos lo explica. ¿Qué dice la Biblia? Que cercaron Jerusalén, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y que dentro de esos muros había una grieta. Ese fue el problema, ¿sí? Usted tiene muros, usted es una ciudad murallada, somos la Jerusalén de Dios a manera personal. ¿Sabe qué es una grieta? Es una herida, ¿sí? Es un daño aquí adentro. Amén. Entonces, ¿por qué el diablo, o en este caso el enemigo, no entró por las puertas? ¿Por qué no las quemó? ¿Sabe por qué? Porque se enfoca en la grieta.
Entonces, ¿qué hace mientras? Oprime. ¿Cuál es la opresión que trae el enemigo? Es una opresión en la mente, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? A pensamientos, mis hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿en base a qué son los pensamientos con los que nos oprime? En base a las grietas o a las heridas que hay aquí. ¿Está claro? Entonces viene la opresión y ahí está el diablo. No se mete, solo oprime, ¿sí? Y te acuerdas, y dicen, y te dijeron, ¿y por qué te pasa esto? ¿Y por qué te pasa lo otro? Es una opresión, y pura opresión en la mente, y te aterra todo, o dependiendo de la grieta, acuérdese, la herida, o el orgullo también, esa es una herida, ¿sí? Y no hay nadie como tú. Qué bendición que estés en esa iglesia. Hermoseas la iglesia cuando vas. Si no fuera por ti, ese pastor estaría en la ruina. Sí, gracias a Dios que te di la vida. Gracias a mí que te di la existencia. Sí, gloria a mí, no, hombre, por ti. Pues no, ¿verdad? Sí, y embelleces las sillas. Deberían de ponerte un trono en esa iglesia. Sí, como decían, eso lo dijeron en el arco una vez. Le dijeron al hermano Matías, porque llegó un carro del año, y bueno, muy lujoso en aquel tiempo, y se estacionó en la mera puerta de la iglesia, y a alguien se le ocurrió decirle al hermano Matías, y error, ¿verdad? Para empezar, porque se le ocurrió, y segunda, decirle al hermano Matías, y le dicen, no, hombre, ese carro le da un levantón a esta iglesia. Y el hermano le dice, cállate, no sabes lo que dices. Sí, aquí lo que le da levantón es la presencia de Dios, no el carro. Sí, pero a lo mejor el orgulloso, ¿no? Ese carro que está ahí le da un levantón a esta iglesia. Tu sobre le da un levantón a ese pastor. Amén. Es una opresión. ¿Sí me está entendiendo? Y ahí está oprimiendo, cada quien en su grieta. A lo mejor no todos traemos ese daño, sí, de sentirnos lo máximo. A lo mejor traemos el otro extremo, de sentirnos lo peor. ¿Sí? Y esa silla la contaminas. ¿Sí? ¿Por qué te congregas? Amén. Vas pisando y vas maldiciendo con tu presencia, ¿sí? O no, ni los saludes, los contaminas a todos. Y es una opresión, cada quien en su grieta. Usted piensa en la suya, ¿sí? Es en base a eso el pensamiento. ¿Por qué lo hace así? Porque es una estrategia. Porque el enemigo que tenemos no pega lo tonto, ¿sí? Es una estratega. Amén. Entonces dice, a ver, ¿cómo le puedo tirar a esta persona? Porque el golpe tiene que ser a matar. ¿Sí? Un ejército no entra a la guerra pensando a ver qué pasa, porque va a tener bajas. ¿Sí? Su pensamiento es a destruir. Y si le pego es porque sé que le voy a atinar donde le duele. Entonces empieza a examinar el orgullo, la depresión, la frustración, el chisme, la murmuración, y empieza la mente, la opresión, el orgullo, el que te hicieron, te dijeron. Y te oprime, y te oprime, y te oprime, pero en base a la grieta. ¿Qué tenía que hacer este pueblo? Eran los guerreros, ¿sí? Ellos tenían que guerrear, no debían de huir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando viene esa opresión? Guerrear. Te reprendo en el nombre de Jesús, y te reprendo en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice, y yo te desecho y no te acepto. Si no es esa nuestra actitud, mire, cada uno de esos pensamientos empieza a abrir la grieta, ¿sí? Y aquello que yo ya estoy creyendo por la opresión, nunca vas a salir. Cada quien va, sí me explico ahí, ¿verdad? Sí, es algo que todos alguna vez hemos experimentado, o a lo mejor en este momento lo estamos experimentando, ¿sí? Una opresión en la cabeza, vas a la miseria y no tienes a nadie, y tú crees que te van a querer. Si eres así, te vas a morir de hambre. Sí, la opresión, ¿verdad? Entonces eso empieza a abrir la grieta. Si no peleamos, mis hermanos. Por eso la iglesia es un ejército. O sea, no es un lugar de entretenimiento. Sí, con que bueno, pues ya es viernes, de volada, échate un rollo, el chiste y vámonos ya. Sí, no, este es un ejército. Allá afuera está un enemigo, sí, que está esperando a ver a qué hora salen para tronarlos, sí, para desbaratarlos otra vez, para que se le quiten las esperanzas de que van a cambiar, para que este mundo no conozca a Dios, porque esa es la idea. Sí, si nos destruye a nosotros, este mundo no va a conocer al Señor. Amén. Que nosotros somos cartas escritas por Dios. Entonces, ¿qué es lo que ve el mundo? Un amargado, un depresivo, un resentido, un orgulloso, un acomplejado, un inseguro, un temeroso. Eso no es Dios. Amén.
Entonces, eso es lo que el diablo está escribiendo ahí, la sentencia, acuérdese. Amén. Y esa no es la idea. Entonces, ¿qué es lo que trae el enemigo? La opresión para abrir la grieta. Si hay un daño aquí adentro, o una fragilidad ya en mi corazón, o una debilidad, son los pensamientos que se nos van a venir. Y eso es exactamente, por eso usted se tiene que conocer. Señor, yo siempre he batallado con la inseguridad. ¿Qué clase de pensamientos cree que le van a venir? Pues inseguros, ¿sí? Yo siempre he batallado con el orgullo. Sinceramente me siento lo máximo, sinceramente, Señor, ¿sí? Bueno, o la clásica, ¿no? Yo soy bien fregón o bien fregona. A mí no se me duerme. De volada saco la bronca. Y lo que se ponga lo resuelvo. ¿Sabe qué es eso? Ese es orgullo, soberbia. Y eso viene a la mente, ¿sí? Y te oprime. Amén. Y eso se puede abrir. Y la condición de esa persona va a empeorar. Y esa persona no va a aceptar que alguien le diga: estás mal, tú tienes que hacerle así. ¿Sabe por qué? Porque en su mente está: yo soy bien fregón, ¿sí? Yo sé cómo resolverlo. Siempre he podido, siempre lo he hecho, ¿sí? Cuando se vino lo difícil, yo saqué esto, y por eso sé que puedo. Amén. Espere su desierto y ahí va a ver lo que se siente estar desarmado, ¿sí? Espere su quebradora del Señor. Y el Señor va a decir: a ver, mijo, pues no que eres muy fregón, resuélvelo. Y no se resuelve, mi hermano, ¿sí? Porque Dios lo que está haciendo es cambiar la mentalidad, ¿sí? Entonces viene la opresión, y yo no me voy a dejar, ¿sí? Y a mí me hacen los mandados. Ándele pues, ¿sí? Deje a ver si el Señor le hace los mandados. Y ahí va a estar la cosa fea, ¿sí? Probablemente ese pensamiento en algún momento estuvo en Job. Probablemente. Según nos ha enseñado el pastor Batías, él ha dicho que Job probablemente se sintió tan justo como Dios. Y por eso, ¡pum!, se le vino todo al suelo. Se sentía tan sabio como Dios, ¿sí? Porque todo lo hacía bien. Pero un día nada le salía, ¿sí? Y me gusta mucho esto. Que Dios como que hace muchos años fuimos a un congreso. Era un congreso, era un aniversario, pero iban puros jerarcas de acá del centro de México. Y ahí estaba un apóstol pues muy pesado. Total, le empiezan a profetizar a un hermano. Era creo que un pastor. Y le empieza a decir el Señor. Cuando yo escuché eso dije: Señor, yo quiero eso también, ¿sí? Dice: ahora yo me voy a sentar, le decía, y ahora tú me vas a preguntar y yo te voy a responder, ¿sí? Y todo lo que me preguntes, ahora sí te lo voy a responder. Pero me acordaba de Job, porque así le dice: sí, bueno, ahora ciñete como un varón valiente, le dice. Entonces ahora yo voy a hablar y tú me vas a responder. Y como 3 capítulos, puras preguntas, ni una le contestó Job, ¿sí? Entonces, si usted se cree muy sabio, bueno, pues no sé hasta qué punto se sienta tan sabio. Pero si se siente así como Job, pues aguas, ¿verdad? Porque le van a dar una pasada por ahí y usted va a decir: Señor, perdóname, Diosito, sácame de aquí, ¿sí? Bueno, entonces, ¿está claro, mi hermano? Pues en base al daño es la opresión que se viene, ¿sí? ¿Qué debo hacer en esa opresión? Guerrear, pelear. Por eso usted viene a la iglesia, para que en la iglesia nos den herramientas y armas, para que cuando eso se venga usted diga: te reprendo, ya me lo enseñaron. Y el diablo diga: pues ahora por dónde le tiro, si está armada hasta los dientes, ¿sí? Venga un pensamiento y ¡pum!, me lo regresa, ¿sí? Le dicen las cosas a través de personas y de volada perdona, y ascuas de fuego le echa a sus enemigos, ¿sí? No hallo por dónde atacarlo. Perdona, bendice, intercede, ¿sí? Disimula las ofensas. No, pues es intocable. Mejor después nos vamos otra vuelta. Y ahí le deja a la persona. Amén. Pero si no presenta lucha, entonces la grieta se empieza a abrir y otra vez al suelo. Y fíjese cómo se lo llevaron. Se lo llevaron cautivo. ¿Y eso qué quiere decir? Lo empezaron a atormentar. ¿Sí me entendió esto, mis hermanos? Si no salgo de ahí, muy difícilmente, bueno, no se puede, ¿sí?, vivir en el diseño de Dios, o en cómo Él nos hizo en nuestro origen. Ya nada más oro, y sí, el que se vaya a quedar, pues yo le sugiero que se quede, ¿sí?, porque vamos a hablar de la iniquidad. Bueno, vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a hacer una oración.
Si de plano no dije nada entendible, pues lo vuelve a oír. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a preguntarle a Dios: Señor, hazme entender si hay algún cautiverio en mí, ¿sí? Y Dios se lo va a revelar, y usted va a sentir la voz de Dios en su conciencia. Como siempre le digo, no se conteste usted, deje que Dios le conteste. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Solo tú conoces nuestra condición y solo tú sabes en qué situación está nuestra alma, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, Señor, porque yo sé que en muchos de nosotros estás tratando con nuestra mentalidad, Señor. Hay mentes cautivas, Señor. A veces no se sufren tormentos físicos, o a veces no tanto en las emociones, pero sí se sufren opresiones en la mente, Señor. Y a la persona le cuesta demasiado cambiar su forma de pensar. Señor, no ve respuestas de Dios, no ve que Dios le diga exactamente lo que tiene que hacer en un sentir, en una visión, una palabra profética, algo. Pareciera que el cielo se le bloqueó. Pero Dios lo que quiere es da pasos de fe. Da pasos de fe. Aprende a confiar en mí. Aprende a depender de mí. Sal de tu cautiverio. Sal tú. Aquí está mi mano, aquí está mi diestra, aquí está la sangre de Cristo, aquí está el respaldo de Dios, aquí está Dios mismo parado en la puerta de esa prisión, que te está extendiendo la mano y te está diciendo: sal tú. Aquí está mi palabra, aquí está mi sangre, aquí están las marcas de Jesús que le impiden al diablo detenerlo, porque el Señor venció el imperio de la muerte. Y cuando el Señor baja esos lugares de sombras de muerte, no hay demonio, no hay principado, no hay muerte que se le pueda oponer. Simplemente Él muestra sus marcas, porque dice la Biblia que Él tiene las llaves del abismo, que Él tiene las llaves del Hades. Él es el dueño de toda la tierra y de lo que hay debajo de la tierra. Nosotros, Señor, estamos seguros si tú desciendes por nosotros, Señor. Y yo sé, mi hermano, y lo veo en mi espíritu, Dios está parado, el Señor, en las puertas de cárceles. Ahí está. Si tú te sientes en una prisión, Dios te está extendiendo la mano y te está diciendo: sal de ahí, aquí está mi mano. Lo que quiere decir es: aprende a confiar, aprende a descansar, usa tu voluntad. Como la usamos para entrar, también la podemos usar para salir. En el nombre de Jesús, y empieza a dar pasos de fe, empieza a dar pasos de obediencia, empieza a dar pasos en la fe. En el nombre de Jesús, lo vuelvo a decir, hay gente que está cautiva, pero en esa condición donde ya tiene la fe para salir solo, donde lo único que Dios quiere es que experimente, dé pasos de obediencia, dé pasos de fe. Hay otros que definitivamente están hasta atados, no pueden salir por sí mismos. Pero yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, que las cárceles se abren, Señor. En el nombre de Jesucristo, que se pudren los cerrojos. En el nombre de Jesús, Padre, que luz viene a esos lugares de sombras de muerte. En el nombre de Cristo Jesús, y que luz les resplandece, como dice la palabra, a los que estaban asentados en sombras de muerte. Luz desciende en el nombre de Jesús. Todas las voces que te atormentan, yo las enmudezco en el nombre de Cristo. Todas las palabras de maldición, todas las palabras hirientes que salieron contra ti y que son como látigos diarios, que te latiguean, que te golpean, como cuchillazos, como espadas, que te están lastimando todos los días. Yo declaro que el atormentador está atado en el nombre de Cristo Jesús. Sal, mi hermano, muéstrate a la luz en el nombre de Cristo. Sal de tu prisión en el nombre de Jesús. Aquí está tu Dios, que te ha amado desde siempre. Yo declaro que tu alma en la fe empieza a salir de esos lugares en el nombre de Jesús, y que empiezas a elevarte en el nombre de Cristo y entras a lugares celestiales, y que el Señor te posiciona donde debes de estar, sentado con Cristo, no en el abismo, no en el imperio de la muerte, sentado con Cristo en lugares celestiales. La inseguridad, los miedos, los terrores,
el miedo, todas esas cosas, declaro que se destruyen en el nombre de Jesús. Yo veo en mi espíritu cómo baja como una bola de luz y entra a esas prisiones. Gente muy cautiva que ha estado ahí años, que ya ha echado raíces en esos lugares, que siente que nunca va a salir, ni siquiera ya lo ve como algo malo, ya es su estado normal o su estado natural. Su estado natural es vivir depresivo, pero hay algo adentro que le dice: tú no naciste para estar ahí. Y algo muy en el fondo de su corazón, en esas personas, le dice: esto no es la vida, así no puedes vivir. Yo declaro que esta luz entra, Señor, a esas partes muy bajas, bendito Dios, y que se abren esas prisiones en el nombre de Jesús, y que cada una de estas almas cautivas empiezan a subir a tu presencia, Señor. Y declaro, mi hermano, que Dios te empieza a abrazar en este momento, y que tú empiezas a sentir su abrazo, que tú empiezas a sentir su consuelo, que empieza Dios a desligarte de vidas que te han destruido o que te atormentaron, hombres o mujeres que te golpearon tan duro tus emociones. Declaro que Dios te desliga o rompe el lazo de ahí, o personas que a lo mejor han fallecido, o relaciones que se han roto, y que tenemos nuestro lazo con aquellas personas y nos mantienen atados al recuerdo, atados al rencor, porque eso es el rencor. El rencor es un lazo con las personas con las que estamos resentidas. Señor, así también cuando alguien ya murió o ya se fue con el Señor, si yo vivo atado a esa persona, es un cautiverio de dolor. Pero en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que tú lo sueltas en el nombre de Cristo, y que ese lazo se rompe de tu vida en el nombre de Jesús, y que ahora experimentas a Dios en esa parte de tu alma donde sentías que aquella persona que te dejó, que te abandonó, que murió, nadie iba a llenar ese hueco. Ahora el Señor lo llena, si tú quieres, en el nombre de Jesús. O a veces el trato de los hijos tan duro, a veces de ingratitud, de a veces hasta maltrato, bendito Dios, y la persona se enlaza y se siente tan frustrada como padre. Bendito Dios, Señor, yo declaro que tú de ahí lo sacas, Padre. Abraza a cada una de estas almas, Señor, son tuyas, tú las ganaste con tu hermosísimo sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús, una escalera que está descendiendo de los cielos para que tú puedas subir, mi hermano. En el nombre de Jesús, toda angustia, toda depresión, toda tristeza, toda amargura, todo resentimiento, todo odio, toda frustración, todo complejo de inferioridad, toda tristeza, toda miseria, yo declaro en el nombre, toda muerte y todos los dolores de la muerte, los lazos de la muerte, declaro que se rompen de tus manos y de tu cuerpo en el nombre de Jesús, Padre. Que, Señor, que los dolores de la muerte no tienen potestad sobre nadie de esta iglesia en el nombre de Jesús, para que sus cuerpos no se corrompan o no se enfermen, Señor. En el nombre de Cristo declaro, Señor, que ahora son libres, Padre, y que suben a tu presencia cada una de sus vidas, Señor, y que los posicionas en lugares celestiales, y que las aguas de tus ríos, de tu palabra, que el óleo de gozo se derrama en el nombre de Cristo Jesús. Así bendigo a tu pueblo, Señor, y ahora yo declaro el diseño verdadero, Señor, bendito Dios. Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que esas voces resuenen en tu alma hasta lo más bajo donde se puede encontrar, y que sea como una antorcha que te está sacando de ahí. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús, seas bendito en tu salida, en tu entrada, seas bendito en tu acostar y en tu levantar, seas bendito en el campo y en la ciudad, seas cabeza y no seas cola, estés arriba y no estés abajo, tu descendencia posea las puertas de sus enemigos, en el nombre de Jesús.
Así te bendigo por la gracia de Dios. Y en el nombre de Jesús, esto reviste tu alma, porque estas son las buenas nuevas. Jesús murió por nosotros para en Él ser bendecidos, para en Él ser libres, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que todo lo que se oponga a esa verdad es quebrantado y destruido en el nombre de Cristo Jesús. Se ha hecho, Señor, y se ha establecido así, para gloria y honra y alabanza de tu nombre, en el nombre de Jesús. Ahora empieza en la fe, pasos que no habías dado, según su palabra, los empieces a dar en tu vida diaria, en tu caminar, para que le demuestres a tu enemigo y al Señor principalmente que has creído a su palabra. Y te vas a dar cuenta que tu gigante es como pan, en el nombre de Jesús, que no es un gigante, es como pan, como decía Caleb, en el nombre de Jesús. Así te bendigo, mi hermano. Que Dios te imparta poder, como dice su palabra, en el nombre de Jesús, para que hagas lo que nunca pudiste hacer en toda tu vida, para la gloria de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Así está hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Den un aplauso a nuestro Señor.